Las estaciones en el modelo de la Tierra plana se explica de la siguiente forma. Hay un fenómeno que la astrofísica lo conoce muy bien, que se llama el analema solar. El analema es el movimiento que tiene el Sol y que tiene la Luna, que forma una especie de número 8 en el cielo, y se hace a través de tomar una fotografía todos los días a la misma horario, y vos en el cielo vas a ver que el Sol, en ese mismo horario, supongamos las 12 del mediodía, tiene una elevación distinta, el Sol retornar al mismo punto. En ese dibujo de un número 8, justamente lo que tiene es una parte, la panza de abajo, es más amplia que la panza de arriba. Eso lo que significa que la parte que es la panza del 8 grande es porque hizo una mayor distancia y la parte que es chiquitita es porque hizo una distancia más corta. Eso es una evidencia directa de que el objeto que está ahí se está moviendo y tiene un movimiento definido. Eso también lo que indica es la altitud, la diferencia de altura que tiene lo que vos estás observando, que en este caso es el Sol. Entonces, ¿por qué hay estaciones? Por la distancia que recorre el Sol en altitud. Cuando nosotros tenemos verano acá en América del Sur, digamos, del Ecuador para abajo, y tienen invierno del Ecuador en el centro, es justamente por la elevación del Sol con respecto al horizonte que te marca que la luz llega con otra intensidad, simplemente eso. Si ustedes van a la playa y se ponen a observar, van a ver cómo el Sol se aleja y se va haciendo cada vez más chico. Si ustedes hacen un zoom, van a mantener el mismo tamaño, porque cuando vos haces un zoom con una cámara, vos lo que haces es comprimir la imagen, entonces vos no terminás de ver el objeto que desaparece en la línea del horizonte. Muchas veces lo ves que se mete en las capas atmosféricas y desaparece por una cuestión de perspectiva y de densidad atmosférica. El Sol, ¿por qué lo marcamos con una distancia más cercana? Porque el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. Cuando vos lo ves en el cielo, tienen el mismo tamaño, se eclipsan por tener el mismo tamaño. Entonces, vos tenés una evidencia directa de que esos dos luminarias tienen el mismo tamaño y tienen un movimiento. Y cuando uno hace una triangulación, en el cual uno saca la distancia triangulando simplemente con la línea del horizonte, la distancia da una distancia aproximada de 5.500 kilómetros. Entonces, dentro del modelo heliocéntrico, nadie jamás demostró que el Sol y la Luna tengan distinto tamaño, pero en realidad lo que es una teoría es justamente el modelo heliocéntrico. A la fecha de hoy no hay un experimento científico que realmente pueda anular lo que todos los días nosotros vemos, que es que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven arriba nuestro. El modelo de Ptolomeo, geocentrista, es totalmente válido, y por eso surge la teoría de la relatividad, al no poder demostrar científicamente que la Tierra rote, se traslade o tenga algún tipo de movimiento. Cuando uno dice evidencias, hay que saber diferenciar evidencia de prueba, porque hay cosas que evidencian, o sea, que te presentan una idea que tal vez podría ser. Evidencias hay de ambos modelos. Pruebas, que es otra cosa, ya directamente la prueba es aquello que uno puede observar, que puede repetir y que da siempre el mismo resultado. En el modelo heliocéntrico no hay prácticamente. ¿Cómo se puede demostrar científicamente que el agua, que todo el mundo sabe que el agua busca su nivel, a través cuando uno lo estudia con los vasos comunicantes, cuando lo ve en el mar, lo que fuere, el agua siempre es plana? Entonces, ¿cómo uno demuestra que el agua pueda curvarse y quedarse pegado a la parte externa de un contenedor que encima está girando? El agua es una de las más contundentes. Después tenés, por ejemplo, el dispositivo que se llama giroscopio, que también muestra que la Tierra está quieta, y después tenés directamente observaciones a largas distancias. Tenemos dispositivos tecnológicos como cámaras de fotos con lentes muy potentes, en donde comienza a verse en la línea del horizonte objetos que deberían estar ocultos por detrás de la curvatura de la Tierra. Entonces la gente se empezó a preguntar por qué yo veo esa ciudad, por qué veo ese edificio, por qué veo ese puente o esa montaña o esa isla, si debería estar oculta por detrás de la curvatura de la Tierra. Que ha lanzado un globo ahí, la imagen se frena y se ve el horizonte totalmente recto a 34 kilómetros de altura. Eso no podría suceder si la Tierra es como nos contaron. Entonces vos fijate que hay un montón de evidencia tecnológica, científica, actual, que tal vez hace 20 años atrás el ser humano común no tenía posibilidad de acceder, y ahora sí, y por eso comienza todo este cuestionamiento, ¿no? En una brújula se marca norte y sur, y la brújula es un círculo plano, donde justamente
tiene un líquido adentro que también busca su nivel y es plano. El norte, el sur, el este y el oeste es más compatible con una Tierra plana. Fíjate qué curioso que hace miles de años hay muchas incluso edificaciones antiguas construidas bajo constelaciones precisas, como las pirámides de Egipto, mayas, edificaciones aztecas, en donde siempre tenemos los mismos constelaciones de estrella. Polaris siempre está ahí fija y nunca se ha cambiado de posición. Y siempre tenemos todas las noches las mismas constelaciones. Y cuando vos te vas para el modelo heliocéntrico, lo que uno se da cuenta es, primero, quiénes son los que presentaron el modelo heliocéntrico. Los que presentaron el modelo heliocéntrico son de la orden jesuita. Copérnico, Galileo, Kepler, incluso la propia teoría del Big Bang no está presentado por un científico. La teoría del Big Bang es de Georges Lemaitre, que es un jesuita que la propuso en 1920 y pico. Entonces, si a vos te enseñan que la iglesia, en realidad, está metida detrás del modelo heliocéntrico, uno comenzaría a entender que el modelo heliocéntrico tiene las mismas características de una religión, que es que vos no podés comprobar la mayoría de las cosas que te dicen, desde la rotación de la Tierra hasta que el agua se curve y hasta que nosotros le damos la vuelta al Sol y que exista la teoría del Big Bang, la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad. Si uno investiga, se va a dar cuenta que el modelo heliocéntrico está presentado por la misma gente que opera las religiones y ha transformado la ciencia en una pseudociencia, en una cientología. Eso es lo que el terraplanista trata de alguna manera defender. A la verdadera ciencia, a esa ciencia que decía Nikola Tesla, hay que comprobarla. Con las ecuaciones solo no alcanza, tiene que ser demostrado también, si no es una teoría simplemente. El tema de la gravedad, primero te consulto, ¿qué modelo de gravedad? ¿El newtoniano o el de relativista? Porque dentro de la propia ciencia moderna, el modelo de Newton, por ejemplo, está anulado. Sí, ya fue anulado. Solamente se usa Einstein, el modelo de Einstein. Sí, exactamente. Cuando uno se pone a estudiar la parte de la gravedad, lo explica Arquímedes, que si vos sos más denso, no más pesado, sino más denso del medio en el que te encontrás, o te elevás, o buscas el equilibrio, o te vas para abajo. O sea, si vos sos más denso que el aire, te vas a ir para abajo, pero si sos menos denso que el agua, vas a flotar y buscar el equilibrio. Un globo de helio es más liviano que el aire, es menos denso que el aire, por eso se va hacia arriba, la gravedad no la trae para abajo. Entonces, la palabra gravedad, ya de por sí es una palabra latina, que viene del latín, que es la palabra gravitas, que significa peso. Por algo, mucha gente en la antigüedad, todo cae por su propio peso. Entonces, la gravedad se explica a través de la densidad de los cuerpos, no del peso en sí, no de la masa, sino de la densidad, y la orientación la da lo que se conoce como electromagnetismo, que es las fuerzas que estudiaba Maxwell, Faraday, Tesla, que son las que gobiernan la electricidad y el magnetismo. Ok. Investigar cómo funciona un avión. Un avión se llama aeroplano porque viaja sobre un plano. El giroscopio lo demuestra de esa manera.